Bienvenidos un día más a vuestro canal de inversión, Cazando Acciones. Prepárate un buen café porque hoy os traigo un menú cargado, bastante cargado, desde gigantes de la inteligencia artificial hasta dividendos asiáticos, logística global y el sector salud estadounidense. Llegamos ya a mediados de agosto de 2026 en un entorno de mercado apasionante, pero con cierta volatilidad. Los mercados cotizan en rango estrecho y con cierta cautela a la espera de nuevos catalizadores macroeconómicos y resultados corporativos claves. Como sabéis, son elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos que se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026. ¿Qué se vota? ¿Qué se vota en esta elección? No se elige al presidente. Las presidenciales son cada 4 años y la próxima será en 2028. Se eligen pues los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, que tienen mandato de 6 años. Además, habrá numerosas elecciones de gobernadores y cargos estatales y locales dependiendo de cada estado. ¿Por qué son tan importantes? Porque puede cambiar quién controla el Congreso. Ahora mismo Donald Trump es presidente, pero para poder aprobar leyes, presupuestos, nombramientos, etcétera, necesita que su partido tenga suficiente apoyo en cámaras de representantes y senados. Por eso las elecciones a mitad de término funcionan en cierta manera como un examen al presidente a mitad de su mandato. Y hay algo especialmente interesante para nosotros como inversores y la bolsa. Dependiendo de quién gane Cámara y Senado, pueden cambiar las expectativas sobre impuestos, regulación, gasto público, deuda, sanidad, energía, tecnología, etcétera. Por tanto, son unas elecciones muy importantes que seguramente Donald Trump se encargará de llevar a la bolsa a sus máximos para salir ganador de estas elecciones a mitad de término. Así que nada, aquí tenéis en primer lugar al SP500 cotizando con 7.683 puntos actualmente, mostrando así una ligera consolidación tras poner a prueba zonas altas recientes. Los inversores siguen vigilando la evolución de los tipos de interés y sobre todo el desempeño del sector mega cap. Vamos ahora al Nasdaq 100 y lo tenéis aquí en pantalla actualmente en 29.276 puntos. Respira ligeramente a la baja de forma moderada, aunque la narrativa de la inteligencia artificial sigue sosteniendo las valoraciones y la toma de beneficios puntual frena el ritmo alcista. Y vamos ahora a España con el IBEX 35. Como veis actualmente en 19.797 puntos. El selectivo español cotiza pues rondando la zona de los 19.000 y pico, 20.000. Mantiene el tipo apoyado en el sector bancario y de energía, aunque sin la fuerza suficiente para romper máximos del mes de forma holgada. Veremos a ver si somos capaces de mantener estos días esos 20.000 o si sin embargo venimos a apoyarnos en la media de 100 sesiones. Continuamos también con el muy importante índice de volatilidad, que de hecho hoy pues ha repuntado levemente, se sitúa en niveles moderados actualmente. Como veis tenemos aquí una vela diaria verde ya y es una zona que indica una complacencia relativa en la renta variable sin señales de pánico. Y también vamos a echarle un repasito al Bitcoin, a la criptomoneda por excelencia, como veis, con unas velas diarias, con las 3 velas diarias ya superando la zona de los $70.000 por Bitcoin y actualmente $71.479. Registra un tono positivo consolidándose por esa zona encima de los 70.000 y mostrando una fortaleza frente a la renta variable tradicional y atrayendo un flujo comprador. Y vamos a analizar hoy las siguientes compañías que os he traído. En primer lugar, veremos a Alessandria Real Estate, que es la que tenéis en pantalla. Un segundo que la pongo en gráfico semanal. A continuación, pasaremos por Sinotrans, que muchos sonará y otros no tanto. También por una que se está escuchando mucho ahora en foros y demás, a Plovin. Continuaremos también por Record PLC, que paga un buen dividendo. Pasaremos por Canadian Tire Corporation y terminaremos con The Exim Grow y Vistra. Vamos ya a empezar con la primera que os traigo y es Alessandria. Como sabéis, un fideicomiso inmobiliario estadounidense especializado en el desarrollo y alquiler de campus de laboratorios,
oficinas de alta tecnología y centros de investigación para empresas biotecnológicas y farmacéuticas. Respecto a los ingresos, han publicado 662,8 millones de dólares, una ligera bajada comparado con 2025. También, pues, han registrado unas pérdidas netas contables per cápita debido a depreciaciones y deterioros no monetarios. La ocupación se sitúa en el 86,9%, una cifra buena. Y como noticias que tenemos por aquí es que el mercado del laboratorio biotecnológico ha sufrido cierta sobreoferta tras el pico de demanda vivido en años anteriores. Tras publicar sus cifras de agosto de 2026, la cotización experimentó retrocesos. No obstante, la compañía reafirmó su guía para el conjunto del año en torno a los 6,40 dólares por acción, lo que demuestra un negocio subyacente defensivo y recurrente. Con la perspectiva que tenemos de esta empresa a medio y largo plazo, pues una tesis de valor acumulado a largo plazo. La demanda estructural de laboratorios farmacéuticos sigue intacta por el envejecimiento poblacional y los avances en medicina genética. A medida que se absorba la oferta existente, Alejandría está bien posicionada para recuperar ocupación y revalorizarse. Y volvemos al gráfico, como veis actualmente cotizando Alejandría en 50,29 dólares por acción, una zona de soporte, la zona de los 49, 50 dólares, una zona de soporte que como veis estamos ya dentro de la zona óptima del 0,236 del retroceso de Fibonacci. Vamos a echar un vistazo a la información financiera a ver cómo se encuentra Alejandría. Como veis actualmente no tiene PER, esta empresa ha tenido un PER 54, 234, 45, 58, 29, 51. ¿Y por qué no tiene PER? Pues no tiene PER por esto, una pérdida que han registrado en 2025 de menos un 1,44 billions. Trimestralmente, pues el primer trimestre de 2026 fue bueno en relación con el primero de 2025, fue excelente. De hecho, ingresó 358 millones. Sin embargo, el primer trimestre de 2025 registró pérdidas de 11,60 millones. Sin embargo, el segundo trimestre de 2026, si lo comparamos con 2025, es mejor, es más bueno, pero aún así tenemos pérdidas. Tenemos unas pérdidas de 73 millones y medio y en 2025, en ese mismo segundo trimestre, teníamos unas pérdidas de 109 millones y medio. Por tanto, lo está haciendo mejor respecto a los ingresos netos, pero los ingresos totales, como veis, han descendido ligeramente a 662 millones con 78. Al igual que en el primer trimestre de 2026 han descendido los ingresos totales. Así que vamos a vigilar muy de cerca a ARE. Respecto a la deuda que tiene esta empresa, pues vamos a ver la deuda, 13,29 billion. O sea, tenemos una deuda muy elevada. Como veis, la capitalización de mercado es de 8,76 billions, un dividendo muy aparente del 5,70% y el esfuerzo para el pago del dividendo, como veis, ahora mismo es negativo. Como sabéis, muchas empresas hasta se endeudan para poder mantener el pago de su dividendo. El rendimiento, el margen neto ha descendido a un menos 47,51%, algo muy negativo para la empresa. Trimestralmente parece que el primer trimestre de 2026 se recuperó a un 53,5%, pero el segundo trimestre ha vuelto a bajar y ser negativo en un menos 11%. Así que vamos a vigilar muy de cerca esta empresa, si es verdad que un dividendo atractivo, pero la deuda se ha elevado muchísimo. Como zona óptima de entrada, sí es verdad que esta zona de aquí, esta zona que nos dibujó este suelo, comprendida entre, un segundo, que os lo marco, comprendida entre los 41,54 y 31 dólares por acción, sería una zona muy buena. De hecho, como veis, ha sido una zona de soporte, también de resistencia. Ha venido el precio también en el año 2008-2009. De nuevo vino en 2025, aunque no llegó a caer a la parte baja de donde cayó en 2008. Y como veis, actualmente nos estamos acercando a este gap que tenemos aquí también, la zona de los 44,64 y 44,09 dólares por acción. Veremos a ver si llega a esa zona del precio o no llega. Respecto al OVV en gráfico diario, ya nos marca aquí una pequeña divergencia alcista
Aquí sobre todo estos dos puntos, mientras que el precio de la acción nos hace aquí un mínimo inferior, aquí ya el OBV nos marca un máximo superior al anterior. Por tanto, ya una pequeña divergencia alcista que nos muestra síntomas de recuperación, que nos puede engañar, ya que como veis ha venido a atacar a la media de 200 sesiones, se ha apoyado a la misma y de nuevo ha vuelto aquí a tocar a la zona esta de soporte de los 46,91 y veremos a ver qué ocurre. Si es verdad que nos gustaría ver cómo supera, por ejemplo, este máximo de NIL-OBV, que el precio suba y que el OBV pase por encima de este máximo y ya sería un síntoma de señal alcista clara. De momento una pequeña divergencia, sin más, veremos a ver que tiene mucha probabilidad de que el precio vuelva a tocar toda esta zona. De hecho, estamos ya en zona óptima del retroceso de Fibonacci, lo pongo en un gráfico semanal. Como veis, estamos en la zona del 0,236, del retroceso de Fibonacci, y puede caer todavía bastante. Zona óptima de compra, pues sería toda esta zona que comprende los 41,54 y 31 dólares por acción. Como veis, aquí ya vino un tiempo, de hecho estuvo aquí prácticamente 2 años y también coincide prácticamente con la zona de mínimos. Así que de momento con Alessandria vamos a esperar. Y pasamos ahora con Sinotrans, el gigante logístico cotizado en Hong Kong y China continental. Ofrece servicios integrales de transporte de carga marítima, aérea, logística express y gestión de cadena de suministro global. Sus últimos resultados en el primer trimestre de 2026 han sido 21.500 millones de yuanes, un 9,3% menos que el ejercicio previo. El beneficio neto, 681,4 millones de yuanes, un incremento del 5,7% interanual gracias al control de costes y la rentabilidad por dividendo mantiene esa rentabilidad atractiva cercana al 7%. El reajuste de las tarifas de flete marítimo y aéreo a nivel global presiona los ingresos brutos. Sin embargo, la compañía ha mostrado capacidad para defender sus márgenes de ganancia mediante mayor eficiencia operativa y contratos de largo plazo. Su sólido reparto de dividendos actúa como soporte principal del precio en bolsa. Sus perspectivas a medio o largo plazo, pues sigue siendo una jugada defensiva de flujo de caja y rentabilidad por dividendo. Su dependencia de las exportaciones chinas exige cautela geopolítica, pero su escala y estatus estatal le confieren un foso económico considerable en Asia. Y vamos a ver los fundamentales de Sinotrans, a ver cómo están. Como veis, actualmente un PER 7,59, ya aparentemente parece un PER barato, pero como veis, esta empresa pues tiene un PER en 2025 de 7,99, de 6,28, 5, 3,94, 4,13, 6,74, 6,15. Por tanto, es un PER dentro de la media, incluso es de los más elevados que ha tenido Sinotrans. El ratio precio-venta, como veis, un ratio que es bastante pequeñito, 0,32. Vamos a ver también el margen, ¿dónde tiene el margen? Por aquí. Margen bruto actual de 6,16, es el mayor margen bruto que ha tenido esta empresa. Sin embargo, el margen neto, como veis, no es el mayor, ni de los mayores. Es de los más pequeñitos que ha tenido esta empresa, exceptuando el de 2021, que es 2,99, es el segundo más pequeño margen neto que ha tenido esta empresa en estos últimos años. Respecto a los informes, pues aquí tenéis los márgenes muy pequeñitos, y es verdad que los ingresos totales van aumentando y desde 2021 empezaron a descender, pequeña recuperación en 2024 y de nuevo bajaron en 2025. No obstante, los ingresos netos ascendieron a 4,36 billones de dólares hongkonianos, aumentaron ligeramente a los 2024 y aproximadamente pues se mantiene todos los años en 4 y pico billones de dólares hongkonianos, exceptuando 2019 y 2020 que teníamos 3 y pico, pues se va manteniendo en 4 y pico. En TTM llevamos actualmente 103,85 billones, prácticamente ya los ingresos totales de 2025. El ingreso de explotación en negativo, menos 308, por tanto eso habría que mejorarlo bastante. Y en ingresos netos, 4,45 billones, ya hemos superado a los ingresos netos de 2025, por tanto, bien. El rendimiento del dividendo, como veis, 7,17%, un dividendo que, como veis, no tiene ningún problema para el pago, esfuerzo ninguno, una deuda que cada vez va a menos, actualmente 12,99 billones, y con el free cash flow que tenemos
de 4 prácticamente billions y el efectivo equivalente en la caja de 18,95 billions, se hace frente a esa deuda sin ningún tipo de problema. Así que parece que va muy bien. Aquí vemos el rendimiento y el crecimiento. Sí es verdad que los ingresos han ido descendiendo poco a poco, el margen neto descendió también en 2024 y de nuevo ha repuntado al alza en 2025. Trimestralmente, en el primer trimestre de 2026 ha descendido el margen neto en un 3,16% y los ingresos pues se han elevado ligeramente a 24,32 billones. Así que de momento vamos a esperar un poco más con esta empresa. Como veis, el PER está dentro de la media elevada de Sinotrans. Los informes, no me gusta mucho el descenso tanto en ingresos totales que ha tenido. Después, lo que no me gusta mucho también es el margen neto, que ha bajado bastante, por lo tanto deberíamos esperar. Ahora mismo estamos, como veis, en la parte alta, prácticamente en el 0,786 del FIBO, cotizando en 4,605 dólares hongkonianos. Y como zona óptima de compra, pues sí es verdad que me gustaría verla más abajo, mucho más abajo. Tengo marcada esta zona de soporte que nos dejó en los 3,82, 3,82, que puede coincidir incluso con la media de 200 sesiones, un apoyo a media de 200 sesiones, pero yo de momento me gustaría verla mucho más abajo. De hecho, en 2020 vimos precios muy, pero que muy buenos de 1,65, incluso 1,78, y aquí tenemos dos gaps. Uno está en los 2,29 y 2,27 y otro más abajo en los 1,88 y 1,86. ¿Puede llegar el precio ahí? Ahora mismo sería un poco ilógico si sigue poco a poco mejorando, aunque no sería imposible. Aquí en bolsa sabéis que todo puede pasar en bolsa y no sería para nada descabellado ver al precio en la zona óptima de nuevo del retroceso de Fibonacci, en el 0,236 del FIBO. Además tenemos dos gaps muy bastante llamativos. La directriz alcista, que como veis, se ha apoyado no solamente dos, sino tres tampoco, sino cuatro veces. Se ha apoyado la directriz alcista y no descarto que venga a apoyarse una quinta vez. No sé si se apoyará en los 2,030 o se puede apoyar en los 2,69, pero estoy casi totalmente seguro que va a venir a apoyarse a la directriz alcista, no sé cuándo. Aquí el timing, pues, es imposible de acertar. Y en gráfico diario, como veis, ya estamos ya por debajo de la media de 200 sesiones, incluso hemos atacado a la media de 100 y hemos vuelto hacia abajo. Se apoyó en los 3,82 y veremos a ver qué ocurre. Aquí tiene también una resistencia muy curiosa, los 3,22. Y de momento vamos a esperar con Sinotran, vamos a tenerla en nuestro radar. Y vamos ahora con la empresa que está sonando bastante, una empresa que se llama Applovin. Applovin es una compañía tecnológica de publicidad digital. Ayuda a los desarrolladores de aplicaciones a monetizar, optimizar y hacer crecer sus aplicaciones utilizando algoritmos avanzados de inteligencia artificial, llamado Axon. Sus últimos resultados han presentado unos ingresos de 1.923 millones de dólares, un crecimiento del 53% interanual, un EBITDA ajustado de 1.610 millones de dólares, rozando un margen del 84%. Además, un beneficio neto de 1.266 millones de dólares con un beneficio por acción de 3,76, 3,77 dólares. Como veis, la acción ha tenido una corrección bastante atractiva, prácticamente volviendo a la zona de finales de 2024. Y veremos a ver qué quiere hacer el precio de la acción, si quiere venir a apoyarse a la media de 200 sesiones, incluso sobrepasarla, o mantenerse por esta zona. Noticias de actualidad sobre esta empresa, pues a pesar de reportar un crecimiento de ingresos del 53%, la acción, como veis, ha caído fuertemente tras los resultados por no alcanzar la estimación del consenso en apenas 20 millones de dólares y señalar mejoras más moderadas de su motor de IA durante dicho trimestre. Las expectativas del mercado sobre esta emisora eran extremadamente altas tras sus notables subidas previas. A medio y largo plazo es un negocio generador de caja con márgenes muy elevados. Su expansión fuera de los juegos móviles hacia la publicidad web de consumo general representa un catalizador significativo a largo plazo y tras la corrección presenta una propuesta interesante para inversores enfocados en crecimiento. Vamos a ver los fundamentales, a ver cómo se encuentra Applovin. Como veis, un PER 23,62 cuando ha tenido un PER 67, 71, 40. Vamos a descartarlo, el de 2021. O sea, es un PER barato para esta empresa. Como veis, ratio precio-venta no es el menor, pero está, digamos, dentro de la normalidad de esta empresa.
15,16 cuando ya hemos llegado a tener 1,29 en 2022, 4,40 en 2023, 34 en 2024 y ya el disparado este 42 en 2025. Respecto a los márgenes, margen bruto del 87,56%, una barbaridad, el mejor margen bruto que ha tenido, y el margen neto pues también 65,84, buenos márgenes para Applovin. Los informes, como veis, las gráficas hablan por sí solas, una barbaridad lo que ha crecido estos últimos años la empresa trimestralmente, pues las gráficas hablan por sí solas, es que solamente con mirarlas ya sabemos que va viento en popa. En TTM actualmente llevamos 6,83 billions, superando ya con creces a los ingresos totales del 2025, en ingresos de explotación 5,31 billions, superando también con creces a los ingresos de explotación del 2025, y en ingresos netos 4,41, también superando a 2025. Por tanto, este año lo está haciendo muy, pero que muy bien Applovin. Respecto a la salud financiera, como veis, la deuda pues es un poco elevada, pero no obstante, con el free cash flow ya hacemos cargo a esa deuda sin problema y el efectivo equivalente que tenemos está muy, pero que muy bien gestionada la salud financiera de esta empresa, de Applovin. Una empresa muy buena, como veis, un sector que está dando fuerte y con la capitalización que tiene de mercado de 104, prácticamente 105 billions, y la deuda tan ínfima de 3,52 billones, esta empresa no tiene ningún problema. Aquí vemos una caída. Como zona buena de compra, pues en la zona ahora mismo donde está sería una buena zona para entrar con algún pequeño paquete. Si sigue cayendo, incluso en este soporte que tenemos aquí en los 206,73, 206,5 dólares por acción, sería también una buena zona para compensar. De hecho, en gráfico semanal estaremos por debajo de las media 200 sesiones. Ya en gráfico diario hemos bajado bastante, bastante por debajo de las medias. Aquí, mira, en gráfico diario tenemos un gap muy atractivo que está en la zona, un segundo, que lo dibujo por aquí, así a bote pronto. Tenemos un gap muy atractivo en la zona de los 231 y 176. Tiene muchísimas posibilidades de que el precio venga a esta zona. ¿Es posible? ¿Es imposible? Nadie lo sabe, pero este gap, como sabéis, son imanes del precio y tiene muchas papeletas para que el precio venga a esta zona. No sabemos si antes pues, puede hacer alguna corrección hacia arriba, venir otra vez de nuevo a la media de 200 o de 100 sesiones y continuar hacia abajo, pero tiene muchas papeletas de venir a buscar el gap que nos ha dejado por la parte inferior, pero muchísimas. Así que nada, vamos ahora con la siguiente empresa que os he traído, Record PLC. Algunos la conoceréis también, sabréis de qué empresa hablo y otro no sonará prácticamente de nada. Aquí la tenéis en gráfico semanal. Es una gestora financiera británica especializada en la gestión del riesgo de divisa, estrategias de inversión en mercados monetarios y soluciones para clientes institucionales. Respecto a los últimos resultados presentados, en activos bajo gestión han crecido un 14% hasta los 114.600 millones de dólares. Los ingresos totales reportados han sido de 40 millones de libras, un 4% en caída interanual y un beneficio después de impuestos de 7 millones de libras. El dividendo, pues se redujo el dividendo ordinario a 3,60 peniques por acción, manteniendo un payout del 92%. Respecto a noticias de actualidad, tenemos que, a pesar del incremento en los activos gestionados, la pérdida de un cliente relevante y la recomposición de mandatos a tarifas de comisión más baja provocaron una caída en las ganancias que lastró el precio de su acción en la bolsa de Londres. Perspectiva de esta empresa, pues la gestión especializada de divisas es un nicho recurrente. Su división de Solution for Asset Managers está creciendo con fuerza, un incremento del 39% en ingresos. Es una opción orientada al valor e ingresos para perfiles que busquen pequeñas compañías europeas de dividendos. Y vamos a ver los fundamentales de Record PLC, a ver cómo se encuentra. Como veis, actualmente un PER 11,57, cuando esta empresa ha tenido un PER 13,5, 10,80, 13, 13, 16, 25, 8. Por tanto, es un PER normalito tirando a barato, diría yo. Como veis, hemos tenido incluso un PER 16. Estamos actualmente en 11,57. También hemos tenido un PER 8 en 2019. Respecto a los márgenes del 99,41. Es el mayor margen bruto que ha tenido esta empresa desde 2019. Margen neto del 18,45. Hemos tenido mayores margen neto como en 2019,
vamos, diría que es el más inferior de todos estos últimos años, efectivamente, el más inferior desde 2019. Respecto a los informes, como veis, una subida hasta 2023. Ya en 2023 empezaron a descender los ingresos netos, año tras año van descendiendo los ingresos netos, ingresos totales también, ingresos de explotación también. Actualmente en TTM llevamos 40,53 millones y prácticamente igualando a los ingresos totales de 2025. En ingresos de explotación llevamos 9,96, ya hemos superado a los de 2025 y en ingresos netos 7,66 millones, igualando a los de 2025. Parece que quiere mejorar este año 2026, veremos a ver qué hace finalmente. Respecto a la deuda, tiene una deuda de 6,61 millones, capitalización de mercado 84 millones, por tanto una deuda que tampoco representa demasiado para la empresa. Como veis, no tiene ningún... A ver, ya se va acercando a prácticamente al 100%, es un dividendo que es muy elevado, del 8,13%, un dividendo muy atractivo, prácticamente ya rozando el 92% de esfuerzo para el pago del dividendo, es decir, que el 92% de su beneficio van destinados al pago del dividendo. Pero aún así todavía puede pagarlo sin tener que endeudarse. Así que, de momento, cuidado con esta empresa. Si es verdad que está tocando en la directriz alcista, en la zona óptima del retroceso de Fibonacci, que si lo amplío podéis ver cómo cada vez que ha vuelto a tocar la zona óptima, en el primer impulso no llegó a tocar la zona, se quedó a las puertas, sin embargo nos tocó la directriz alcista. En el segundo impulso ya nos toca la zona óptima del retroceso de Fibonacci, que sería esta de aquí, toda esta zona, como veis, se entra y de nuevo nos da aquí una comprita muy aparente, sube hasta prácticamente máximo, que no lo tengo aquí ajustado, un segundo, que lo ajuste, así a bote pronto, ya lo pondré bien. Y como veis, de nuevo está en zona óptima de compra que coincide con exactitud con la directriz alcista. Vamos a ver si viene más abajo, incluso al 100%, puede llegar perfectamente del impulso, o si sin embargo se nos va ya hacia arriba. Zona óptima de compra. Sí es verdad que me gustaría ver el PER un poco más bajo, esos ingresos que vayan estabilizándose y mejorando. Así que nada, pasamos ahora con la siguiente empresa que os traigo y es Canadian Tire Corporation, icono del comercio minorista canadiense. Operan una red de tiendas que venden artículos de automoción, herramientas, hogar, deporte, ropa, marcas como Marks, y cuentan con su propia división de servicio financiero y tarjetas de crédito. Sus últimos resultados, unos ingresos consolidados de 4.302 millones de dólares canadienses, un incremento del 2,4% interanual. Tenemos también reportados 3,94 dólares canadienses por acción, un incremento del 10,4% interanual, superando estimaciones. Las ventas en tienda comparable muestran la fortaleza del segmento de ropa, un aumento del 4,2% en Mars, compensando la moderación en la división principal. La empresa ha avanzado en su plan de optimización True North, integrando herramientas de IA para fijación de precios y compaginando las recompras de acciones para impulsar el beneficio por acción. Su negocio bancario de tarjetas muestra señales de recuperación para la segunda mitad de 2026. Respecto a la perspectiva a medio o largo plazo de esta empresa, pues como sabéis es una compañía defensiva de consumo cíclico canadiense con cuota de mercado consolidada. No ofrece crecimientos exponenciales, pero sí estabilidad operativa, recompra sostenida de acciones y un dividendo histórico creciente. Así que nada, vamos a ver ahora los fundamentales de Canadian Tire Corporation, a ver cómo se encuentran actualmente. Pues tiene un PER 15,73, cuando esta empresa tenía un PER 16,5, 9,60, 37, 8, 9, 13, 11, por tanto es un PER moderado, PER normalito. Incluso hemos tenido PER mayores, 37, 16,5, parece que va bajando poco a poco. Un PER 9, un PER 8 sería un PER barato para esta empresa. Respecto a los informes, como veis, unos ingresos en 2025 de 16,32 billions, que ascendieron a los de 2024. Ingresos netos, pues bajaron en 2025 a 578 millones y medio de dólares canadienses. Trimestralmente tenemos el primero y el segundo trimestre de 2026, que si los comparamos con el primero y el segundo de 2025, pues los ingresos netos han ascendido. Sin embargo, los ingresos totales
como vemos, pues también ha ascendido, tanto en un trimestre como en el otro han ascendido ingresos netos e ingresos totales. Muy bien que lo está haciendo Canadian Tire Corporation. Ingresos de explotación, si lo comparamos el primer trimestre de 2026 con el primero de 2025, también han ascendido y el segundo pues también ha ascendido. Por tanto, lo está haciendo muy bien. Vamos a ver los márgenes de Canarias. Unos márgenes están por aquí, un segundo, aquí. Margen bruto 32,40. Bueno, tampoco está mal. Y si es verdad, el margen neto del 4,46. No es el menor, como el de 2023, que era muy, pero que muy pequeñito. Pero bueno, tampoco es el mayor que ha tenido en estos últimos años. Vamos a ver la salud financiera, una deuda que ha ido bajando ligeramente a 7,67 billones de dólares canadienses y un free cash flow de 370 millones y caja de 553. Por tanto, cuidadito con la deuda, que es una deuda bastante elevada para la empresa. Como veis, un dividendo muy apetecible del 3,58%. El esfuerzo para el pago es del 56% de los beneficios. Una capitalización de mercado de 10,54 billones cuando la deuda presenta 8,47 billones, una deuda que sí es verdad que es bastante elevada para esta empresa. Vamos a ver si los siguientes trimestres consigue moderar esa deuda y si el PER también es un poquito más bajo, consigue también mejorar los márgenes. De momento, como veis, estamos prácticamente aquí arriba, una estructura que no me está gustando ni un pelo, una estructura parece que nos va a querer aquí dibujar una especie de M. Veremos a ver qué quiere hacer esta empresa de Canadian Tire, pero no descarto a que venga a tocar la zona óptima del 0,236 del retroceso de Fibonacci. Toda esta zona, incluso a venir a tocar la directriz alcista, sería muy, pero que muy probable. Ya hemos tocado 3 veces y no descarto una cuarta vez. De hecho, el precio pues podría seguir haciendo algo así, algo como así, sube así, baja y sube y vuelve a bajar hasta entrar incluso en la zona óptima del retroceso de Fibonacci para luego ya continuar poco a poco al alza. El OVV, como veis, pues todavía no nos está marcando ninguna divergencia alcista. El OVV actualmente no ha superado al máximo anterior, como podéis ver. Un segundo que lo ponga bien. Prácticamente se ha quedado ahí a las puertas, pero no consigue superarlo. Nos está dibujando este canal bajista en el OVV. Un segundo que lo trazo por aquí. Aquí tenéis el canal bajista. Mientras que el precio de la acción ha ido subiendo, aquí el OVV cada vez va más hacia abajo. Tendría que ir superando poco a poco los máximos anteriores del OVV. Así que nada, de momento vamos a esperar también con Canadian Tire Corporation. Y pasamos ahora a la siguiente empresa que os he traído, a Exim Grow. Segundo que os la amplíe. Voy a recargar la página. Vale, y aquí la tenemos. Aquí tenemos este canal alcista tan bonito que nos ha dibujado esta empresa y es una compañía estadounidense operadora de centros de atención médica posaguda, residencias de ancianos y rehabilitación asistida. Utiliza un modelo descentralizado donde cada centro funciona con autonomía operativa. Sus últimos resultados han publicado unos ingresos de 1.440 millones de dólares, un incremento del 17,3% interanual. El beneficio por acción ajustado de 1,92 dólares frente a los 1,84 dólares esperados por los analistas. La ocupación mejoró hasta el 84% en instalaciones comparables y la guía para 2026 pues, ha elevado sus perspectivas anuales de beneficio por acción a un rango de 7,75 a 7,85. Exim es una máquina de adquisiciones en el sector salud estadounidense. Adquieren centros infrautilizados o con problemas de gestión y aplican su marco clínico para elevar la ocupación y la rentabilidad. Mantienen una liquidez cercana a los 850 millones de dólares para seguir comprando competidores. Y perspectivas a medio y largo plazo, pues Exim Grow presenta un viento de cola demográfico directo, es decir, un envejecimiento de la población en Estados Unidos combinado con una ejecución operativa destacada. Es una de las historias de crecimiento compuesto más constantes en el sector salud. Vamos a ver los fundamentales de Exim Grow, a ver cómo se encuentran. Como veis, actualmente un PER 28,5, ya nos echa un poco atrás. Un PER que prácticamente está dentro de la media, porque como veis, casi todos los años es un 22, 23, 24, 23, 30, 25, 29, 28. Un PER baratito para esta empresa sería un PER 20.
PER 20 sería baratito. Como veis, desde 2019 no tenemos ningún PER por debajo de 22,98. Respecto a ratio precio y flujo efectivo, 17,84. No es de lo más elevado, pero el más bajo fue el de 2019. No, mentira, el de 2020. 10,90. ¿Qué más? Tenemos el margen bruto actual del 14,47, es el margen bruto superior de 2019, y el margen neto del 6,92. No es el mayor, pero tampoco es el menor. Por lo tanto, está dentro de la normalidad. Los ingresos, como veis, subiendo esos ingresos totales, los ingresos netos también van subiendo y los ingresos de explotación. En TTM actualmente llevamos 5,49 billions, ya superando a los ingresos totales de 2025. En ingresos de explotación, 481, superando también a los de 2025. E ingresos netos, 378, superando con creces a los de 2025. Respecto a la salud financiera, como veis, una deuda que ha ido creciendo año tras año, actualmente 2,21 billions, y un efectivo equivalente de 503 millones y free cash flow de 370 millones. Una deuda que haría falta unos 3-4 añitos para poder pagarla. Pero deberíamos de vigilar esta deuda de cerca para que no se siga disparando año tras año. Veremos a ver qué ocurre con la deuda y si son capaces de controlar y disminuir poco a poco esa deuda. Como veis, el rendimiento, pues los ingresos subiendo todos los años, ingresos netos, pues prácticamente por el mismo estilo. El margen neto, pues cayó en 2023 y de nuevo subió en 2024, en 2025 cayó y en 2026 ha vuelto a ascender con una leve caída en el segundo trimestre de 2026 a 6,92%. Así que una empresa muy buena, como veis, dibujando en este canal alcista, y lo que no me gusta mucho es que el canal alcista está por encima de la media de 200 sesiones. ¿Por qué no me gusta? Porque si nos hace alguna caída a la parte baja del canal, incluso puede quedar la media por arriba y no descarto alguna caída más profunda por abajo de la media de 200 sesiones. De hecho, como veis, desde 2020 no toca la media de 200 sesiones. Sería muy, pero que muy probable que venga muy próximamente a tocar esa media de 200 sesiones para que vaya corrigiendo poco a poco. En gráfico diario, pues si llega a tocar la parte baja del canal, no descartaría de meterle un pequeño paquete. Si es verdad que tendríamos de ver los indicadores, a ver cómo se encuentran. Actualmente el OVV indica hacia abajo, no supera máximos anteriores. Un segundo que lo amplíe para que podáis verlo bien. El OVV, como veis, va hacia abajo, nos va dibujando este canal bajista. Aquí, poco a poco, canal bajista, no va superando ningún máximo anterior. El MAC, que nos indica el MAC, vamos a ponerlo. Vamos a ver el MAC, convergencia y divergencia de la media móvil. Aquí tenéis. El MAC, que nos indica, pues ustedes mismos. De momento vemos, por ejemplo, en un segundo, por ejemplo, aquí el precio nos marca esta subida y aquí ya nos indicó bajada. Debilidad ya, divergencia bajista, sin embargo, hizo un repunte hacia arriba que nos eliminó esta divergencia que tenemos aquí. Como veis, de nuevo hacia arriba. Actualmente, pues lo que hace estas medias es acompañar al precio. Hemos tenido una bajada, estamos apoyados aquí en la media de 200 sesiones y muy posiblemente veamos de nuevo caer las medias por debajo de cero. Muy probable, pero que muy probable, mínimo que venga a tocar la parte baja del canal. O sea, ahora aquí mismo que a nadie se le ocurra de meter absolutamente nada. Recordad que esto no es una recomendación de compra, de venta, de mantenimiento. Invertir en bolsa conlleva riesgo y cada uno es responsable de sus inversiones. Pero vamos, que como consejo que os doy, aquí que nadie meta un duro. Ahora mismo aquí esta empresa no está para meter un duro. Si es verdad que puede venir hacia arriba, muy bien, pero margen de seguridad no tenemos ninguno. Margen de seguridad, estamos hablando de que mínimo va a venir a tocar la media de 200 sesiones, que tampoco está muy lejos, a un 15-16% aproximadamente, pero es que la acción puede venir a corregir pues muy perfectamente si trazamos el FIBO, segundo que lo trazo así a bote pronto, si trazamos el FIBO, pues puede hacer una corrección bastante bestia, ¿eh? Puede una corrección de alrededor un 70% perfectamente. Si vemos una caída en los mercados a partir de diciembre, enero del año que viene, podemos ver el precio por esa zona perfectamente. Pero vamos, sin duda. Así que mucho cuidado también
¿Dónde entramos en cada empresa? Recordar que compramos barato, vendemos caro, margen de seguridad ante todo y, como siempre os digo, estudiar las entradas y también tener preparadas las salidas. No obstante, no nos quita de seguir analizando la empresa, de cómo va evolucionando esa información financiera y sobre todo las noticias. ¿Qué noticias tenemos? Ya sabéis que Moderna en un solo día pues ha hecho un ciento y pico por ciento, una tremenda locura, gracias a esos avances en fase 3 de la investigación con el cáncer de melanoma. Así que, nada, digamos con Vistra, que ha sido una petición también de un suscriptor. Vistra no es la típica eléctrica aburrida, son gigantes en Estados Unidos con un modelo doble. Por un lado, le venden electricidad a más de 5 millones de casas, pero por el otro tienen un ejército de plantas de gas natural, energía nuclear, solar y baterías gigantes. Su secreto no es la energía solar cuando sale el sol, es la energía constante, la que no falla a las 3 de la mañana cuando ChatGPT está procesando millones de consultas. A ver, vamos a hablar de dinero porque sus últimos resultados fueron una locura. Presentaron una EBITDA de más de 1.700 millones de dólares en solo un trimestre, un 31% más que el año pasado. ¿Y por qué la acción estaba volando? Pues atento a estos puntos que os voy a decir porque son muy importantes. En primer lugar, Meta y Amazon ya le firmaron contratos a 20 años para comprarles energía nuclear directa para sus centros de datos. El segundo punto, se aliaron nada más y nada menos que con Nvidia y KKR para crear un fondo gigante que alimentará la supercomputación del futuro. Y el tercer punto es que llevan años comprando sus propias acciones como locos, lo que hace que cada acción que tú tengas valga un pedazo más grande del pastel. Por tanto, debemos tener también mucho ojo que en Wall Street, pues aquí no regalan nada, no hay dinero gratis. ¿Cuáles son las banderas rojas de esta empresa o los riesgos? En primer lugar, que tenemos mucha deuda, han comprado tantas empresas y plantas nuevas que su deuda se ha disparado. Y los gobiernos en sitios como Texas, la gente empieza a quejarse de que los centros de datos de IA se están gastando toda la luz y subiendo los precios de la factura de la gente común. Si los reguladores se meten, pues habrá turbulencias. Vamos a ver, en primer lugar, los fundamentales de Vistra, a ver cómo se encuentran. Como veis, actualmente un PER 23,72, cuando esta empresa ha tenido un PER 74, 19,70, 10, 15, 12, por tanto es un PER moderado dentro, digamos, de la media, quitando el PER de 2025 que fue disparatado, y nos gustaría verla, pues, mínimo un PER 10, un PER 8 para entrar en la misma. Ratio precio-flujo de efectivo actual 9,31, ese prácticamente también dentro de la moderación de la empresa, aunque hemos tenido ratio precio-flujo de efectivo de 4,20, 2,89. Margen bruto actual 38,72, es el mayor, exceptuando el de 2024. Y margen neto, pues 5,84, no es de los mayores, pero tampoco es de los más pequeñitos. Si es verdad que los más pequeñitos han sido 5,56, 5,75 y 5,84. A ver si va mejorando poco a poco ese margen. Respecto a los informes, pues como veis, pasamos de obtener unas pérdidas en 2021-2022. Ya en 2023 empieza ya a ganar dinerito bastante y empieza subiendo. Y ya en 2025 vemos cómo los ingresos netos descienden. Ingresos totales también descienden a prácticamente 17 billones, cuando en 2024 tuvimos unos ingresos totales de 19,38 billones. Los ingresos de explotación bajan pues muchísimo más de la mitad, de 6,23 billones pasan a 1,33 billones. En TTM actualmente llevamos 17,60 billones, o sea, todavía no hemos superado a 2024, pero sí hemos superado a 2025. En ingresos de explotación llevamos 1,89 billones, superando los de 2025, pero todavía nos queda bastante para llegar a esos 6,23 de 2024. Y en ingresos netos llevamos actualmente 2,22 billones, superando a 2025 y casi ya llegando a los ingresos netos de 2024. Veremos a ver qué ocurre. Veremos a ver qué ocurre. Unos primeros trimestres del año 2026 muy buenos, como podéis ver si los comparamos con los trimestres de 2025. Unos trimestres que han sido muy buenos. Si es verdad que los ingresos netos han sido un poquito menos que el segundo trimestre de 2025, de 327 millones pasamos a 305 y los ingresos totales sí han ascendido. Por tanto, Vistra lo está haciendo bien, debería de mejorar un poquito más. Vamos a ver la salud financiera, a ver cómo está. La salud financiera, la deuda se ha disparado una barbaridad. Una deuda que hace falta 20 años para pagarla, prácticamente. Un dividendo del 0,64%, para nada atractivo. Como veis, el crecimiento de los márgenes netos
ya tenemos un bache en 2025 y se va a acentuar posiblemente en este 2026, como estáis viendo. Y nada, muchísimo cuidado con la deuda. Si es verdad que capitaliza 47 billions, pero con una deuda de prácticamente de 20 millones hay que tener mucho, pero que mucho cuidado. Tenemos algunos gas por aquí en los 133, 130, tenemos este primer gas, 133, 130, y otro gas más abajo en la zona de los 118,53, 113, 75. Muy probable venga a tocar estas zonas, pero que muy probable venga a tocar estas zonas. Sí es verdad que, como sabéis, tras unas subidas verticales, vamos a ver unas caídas prácticamente del mismo estilo. Aquí hemos visto, os lo dibujo, esta subida vertical, pequeña bajada, subida vertical, bajada prácticamente a la zona óptima. De hecho, si trazamos el FIBO en esta, un segundo, si trazamos el FIBO aquí, seguramente que nos sale, un segundo, que lo trazo así un poquito mejor. Efectivamente, entramos en zona óptima del retroceso de Fibonacci. Estamos hablando en gráficos semanales. Si lo ponemos en gráfico diario, podemos verlo mucho mejor. En gráfico diario, como veis, voy a ponerlo un poquito mejor puesto. Y como veis, entramos en la zona óptima del 0,236 del retroceso de Fibonacci. Nos da lugar a compra. De nuevo, el precio de la acción se dispara. De nuevo, el precio de la acción se dispara. Y viene a tocar, un segundo que lo voy a poner por aquí. Vale, aquí más o menos. Como veis, el segundo gas coincide ya en la zona óptima del 0,236 de retroceso de Fibonacci, una zona que sería bastante buena para meterle un paquetito a Vistra, siempre y cuando esos ingresos pues vayan mejorando. De hecho, parece que este año 2026 vamos a mejorar a 2025 con creces y estaremos atentos a ver si conseguimos igualar o mejorar a ese año 2024. Sería pero que muy buena señal. Y vamos a ver el OVV, a ver qué nos quiere decir el OVV. De momento, ¿qué nos está indicando, señores? Pues ya nos está indicando divergencia alcista. Mirad el canal que nos está dibujando aquí, canal alcista. Canal alcista, que en primer... Vamos a ver. Un segundo. Aquí el OVV ya nos superó el máximo este anterior, el OVV se disparó. Un segundo que lo pongo más abajo para que lo podáis ver bien. Teníamos esta vela, aquí el precio llegó más o menos a tocar los mismos precios y sin embargo el VV ya nos hizo aquí un pequeño suelo, un suelo que nos tocó 3 veces, aquí lo veis, 1, 2 y 3 veces, se disparó hacia arriba mientras que el precio iba hacia abajo y poco a poco nos va dejando este canal alcista. Como he dicho, me gustaría esperarla a estos GAT aquí mínimo para coger algún paquetito, para meterle algún paquetito. No obstante, como veis, de momento estamos dentro del canal bajista, del OVV, este canal bajista. ¿Y cuáles son los puntos a vigilar? En primer lugar, que consiga romper este máximo. Este máximo de aquí es lo que nos sería lo primordial ahora mismo. Que el OVV venga por aquí así y consiga romper el máximo. Incluso si consigue romper este sería pero que muy buen síntoma, una buena señal alcista y clara de compra. Si consigue romper este máximo de aquí, el precio, sin embargo, vemos cómo baja. Ahí sería señal clara de compra. Recordar que esto no es recomendación de compra, de venta, de mantenimiento, que invertir en bolsa conlleva riesgo, ¿de acuerdo? Yo os doy aquí mi punto de vista y mi opinión personal. Así que muy atentos a Vistra porque se puede poner bastante interesante. Y nada, con esto cerramos el análisis de hoy. Si os ha gustado el vídeo y valoras este tipo de contenido, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún análisis, deja un buen like que no te cuesta nada. Recuerda también que abajo en la descripción del vídeo tienes un enlace directo para colaborar con el canal. Detrás de cada guión, de cada vídeo y de cada hora de análisis hay muchísimo, pero muchísimo trabajo y tiempo invertido. Y como bien sabéis, el tiempo es oro. Así que ahora me despido de todos ustedes. Un saludo a todos, nos vemos en los próximos vídeos, un abrazo y buenas inversiones. Hasta la próxima.